Buenas tardes, bienvenidos a una entrevista más dentro de nuestro apartado de sociedad. Hoy no está nuestra compañera Mai, hoy me toca a mí. Y hoy tengo un invitado en el cual tenía muchas ganas de volver a ver, David Roca. Muchos de vosotros ya lo conoceréis, gerente de la farmacia Roca, de la ortopedia. Y bueno, compartimos juventud, nos conocemos de hace ya unos cuantos años y coincidimos, si no me equivoco, David, en las jornadas de voluntariado, gracias a COCENFE. Tú estabas como ponente, yo como invitado también para explicar un poquito cómo funcionaba Vinacae. Y fue una grata sorpresa volverte a ver. Lo que yo no me esperaba es todo lo que se estaba moviendo, todo lo que estás moviendo a través de tu fundación, de tu ONG. Y cuando acabó tu ponencia dije, David, tenemos que buscar un hueco para poder hablar, saber de ti, saber de todo lo que mueves, lo que mueve el equipo con el cual compartes lo que ahora hablaremos, que para mí me parece espectacular. Y antes que nada, ya lo sabes, ya te lo he dicho antes, off the record, tú estás mucho más acostumbrado que yo a todo esto. Vamos a intentar que sea una charla entre amigos. ¿Vale? Sí, eso será. Y simplemente agradecerte de nuevo que estés aquí. Pero bueno, para que la gente sepa un poquito, ¿vale? Si me permites que lea brevemente, hablamos de David Roca, licenciado en farmacia por la Universidad San Pablo CEU de Madrid, experto en ortopedia y ayudas técnicas, farmacéutico comunitario en el 2004, máster en antropología, tengo que leerlo con detenimiento, médica y salud internacional, 2011. Si quieres explicarnos un poquito más de lo que tú consideres algo importante. En primer lugar, darte las gracias por este rato y por esta conversación, ¿no? Bueno, para mí fue un orgullo y una alegría poder compartir ese rato contigo en la jornada de COCENFE, ¿no? Porque, bueno, al final estamos trabajando en diversas áreas, pero bueno, pues tratando de mejorar la sociedad, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues quería dar las gracias a COCENFE por aquella jornada, ¿no? Luego, agradecerte a ti pues esa oportunidad, ¿no? Y este ratito de compartir juntos y podernos poner al día después de tanto tiempo. Y luego, bueno, pues desde luego que poder compartir con la gente del canal y con la gente que nos está escuchando, ¿no? Pues bueno, cuáles son esas realidades, ¿no? Y cuáles, bueno, pues qué problemas hay, qué dificultades hay y cómo se puede incidir en realidades que parecen muy extrañas o muy alejadas de nuestra realidad y al final estamos totalmente cerca, ¿no? y conectados. Bueno, como tú hablabas un poco de mi formación, pues fundamentalmente yo vengo del mundo de la farmacia y soy pues, un farmacéutico, orgulloso farmacéutico, ¿no? En nuestra población tenemos un grupo de farmacias, bueno, pues de farmacias comunitarias que hacen un trabajo, yo creo que muy importante, ¿no? A nivel social, pero esa realidad que tenemos en nuestros pueblos, en nuestras ciudades y en nuestro medio, pues no se desarrolla, ¿no? Lamentablemente no existe en otros muchos contextos, ¿no? que luego comentaremos, ¿no? Bueno, pues tratar de transmitir, tratar de fomentar todo ese trabajo que se está haciendo aquí y llevarlo a otros contextos, pues es lo que llevamos haciendo desde la Fundación El Alto, ¿no? Pues desde el año 2006 que nos constituimos. Es lo que te iba a preguntar. La naturaleza de esta fundación, de esta ONG, es lo que tú comentabas, ¿no? El trasladar a estos países con menos recursos, todo lo bueno que puede funcionar aquí, entiendo yo, ¿no? Sí, fundamentalmente nosotros tenemos un modelo y ese modelo lo pusimos en marcha en un hospital, que es el Hospital de Gambo. En 2007, el año 2007 empezamos nuestras actividades allí. Luego, bueno, poco a poco pues fuimos creciendo. Fundamentalmente nos basamos en tres pilares, ¿no? en tres patas. Esa pirámide tiene una parte muy importante que es la parte de farmacia hospitalaria, en la cual bueno, pues se preparan o se distribuyen los medicamentos a nivel local para los pacientes que están ingresados en el hospital, en este caso en el Hospital de Gambo. Luego tenemos una parte de farmacia comunitaria que sería lo que estábamos hablando, ¿no? de la red de farmacias comunitarias, ¿no? Capilar que existe en nuestro medio, fundamentalmente el modelo de farmacia mediterránea que está funcionando pues, con un nivel de calidad muy alto. Bueno, pues ese modelo en el contexto de Tío no existe.
Entonces, bueno, pues hay pacientes que están, bueno, tienen que andar hasta 20 y 25 kilómetros, bueno, pues con una persona enferma para ser visitados y para conseguir los medicamentos, ¿no? Porque no existen esa red capilar de farmacias, sino que en el mismo hospital se tiene que dar la medicación, ¿no? Bueno, pues ese tipo de trabajo es el que tiene que ver con la farmacia de pacientes externos y que nosotros pusimos en marcha en 2007. Y luego la tercera pata de ese proyecto es bueno, pues dar a conocer y bueno, y tratar de generar pues no solamente la formación, sino que realmente consigan fabricar los medicamentos con calidad europea o con calidad occidental en los países en los que nosotros estuviéramos desarrollando, ¿no? Ese proyecto que al principio, en 2008, ahora ya ha llovido mucho, ¿no? Pero en 2008 pues, había gente que decía, bueno, ¿cómo podéis, ¿no?, poner en marcha esto? ¿Para qué queréis generar ese conocimiento? Pues al final ha sido un modelo que te permite bueno, pues garantizar o por lo menos tratar de fortalecer, ¿no?, el acceso a medicamentos bueno, en pacientes pues, que están padeciendo lepra, que están padeciendo malnutrición, en niños con todavía mucha malnutrición, ¿no? Malnutrición aguda severa, que está existiendo una gran cantidad de nuevos pacientes cada año. Bueno, pues podemos fabricar esos jarabes que son necesarios para bueno, pues para darles esa oportunidad, ¿no? Bueno, pues para nosotros eso era un pilar fundamental. No solamente para o incidir en la terapia hacia los pacientes, que al final son los principales beneficiarios, sino también bueno, pues, generar esa masa crítica o ese trabajo con esos equipos humanos que hoy, después de esos años, pues, están trabajando en otros hospitales, están trabajando en otros centros, ¿no? Y que han pasado por el trabajo con la Fundación El Alto en Etiopía o en otros proyectos, bueno, y que ahora pues, están fabricando, están haciendo su trabajo en otros. O sea, que les habéis contextos. orientado también, ¿no? O sea, les habéis ayudado, les habéis tecnificado de alguna manera. Efectivamente. O sea, hoy por hoy ya hay bueno, pues más de 80 técnicos locales que los hemos formado nosotros. Parte siguen con nosotros en nuestros distintos proyectos y luego hay una parte importante, más allá de las personas que están con nosotros, que están trabajando en otros proyectos, en otros hospitales y en otros centros bueno, pues de los distintos países, ¿no? Estamos trabajando en 3 países, empezamos, como decíamos, ¿no?, en Etiopía, luego empezamos el segundo país en el que bueno, pues extrapolamos ese modelo fue al Chad y, bueno, y luego posteriormente pues iniciamos el tercer país o el tercer proyecto en Uganda, bueno, pues que te da una, bueno, pues una noción, una pequeña noción de esa diversidad, ¿no?, que tiene un continente tan grande como es el continente africano. Entonces, documentándome un poquito, he estado viendo, claro, tú me hablas de Etiopía, Chad, Uganda, pero claro, si hablamos de datos fríos, estás hablando de casi 2,5 millones de beneficiarios. O sea, es espectacular, ¿no?, el alcance del trabajo de una fundación. ¿De cuántos voluntarios al final? Bueno, ahora mismo nuestro equipo humano somos 75 personas, 75. 75 personas que estamos distribuidas bueno, pues en distintos sitios de España y bueno, en cada uno de los proyectos, ¿no? En estos 3 países y bueno, poquito a poco pues vamos creciendo, ¿no? No es la labor de un mes ni de 2, sino que son muchos años, ¿no? Y bueno, pues al final con orgullo yo lo que puedo hacer es solamente bueno, pues tratar de coordinar y tratar de, bueno, pues de poner el granito de arena, ¿no? Es una labor de muchas personas, ¿no?, las que están detrás y las que puedes, bueno, puedes permitir o puedes tratar de mejorar un poquito las acciones, ¿no? Pero bueno, yo creo que nos sentimos orgullosos, ¿no? Y al final es esa labor de equipo, esa labor de, bueno, de tratar de incidir en la salud de las personas y de trabajar de una manera directa, ¿no?, con los beneficiarios, pues te da una... ¿Notáis la gratitud de la gente? Muchísimo, muchísimo. Nosotros... Más de lo que a lo mejor, yo entiendo, sin comparar el negativo, pero con la mentalidad occidental, mejor dicho, en la cual estamos acostumbrados a hacer así y tener lo que queremos, cuando alguien de fuera viene, involucra toda su vida o gran parte de su vida, sus conocimientos,
para alguien que no está acostumbrado a tener nada y a vivir a lo mejor en situaciones de conflicto, que anteriormente me comentabas, ¿no? Todo el tema del Los grupos ISIS, los grupos terroristas, terroristas. Claro, es que claro. hablarlo de pasada, dices, vale, pero cuando que os estáis jugando la vida. Entonces, los ojos de ese niño, de esa niña, de esa madre, no sé, yo creo que eso es de las cosas que deben perdurar, ¿no? Me imagino. Esa es yo creo que es la principal fuerza, ¿no? O sea, al final realmente haces un trabajo así, bueno, durante años, ¿no? Y de una manera repetida y de una manera, bueno, pues tratando de hacerlo lo mejor posible, pero con unos objetivos muy claros, ¿no? Al final coges la fuerza realmente de esas acciones y de ese trabajo con esas personas y de esa convivencia con esas personas. Claro. No vas de viaje. ¿Se establecen vínculos se fuera establecen de la asistencia puramente dicha? muchísimos. Es decir, ahora mismo en el hospital, por ejemplo, del Chad, bueno, pues la cooperación internacional lleva no más de 3 personas de manera continuada. Es decir, si hay un equipo humano dentro del hospital, pues que son más de 100 personas, el contacto es con los propios chadianos, no puedes tener contacto con personas occidentales porque no las hay, ¿no? En el caso de Etiopía, por ejemplo, bueno, pues estuve el pasado año, en el mes de mayo, bueno, pues realmente estamos trabajando con el gobierno. Hoy por hoy hay un equipo ya de 14 farmacéuticos, ¿no? que estamos formando y el contacto es con ellos y con los propios pacientes. No lo entienden desde un punto de vista, ¿cómo te diría? Como que vienen a leccionarnos, que vienen a cuestionarnos, que vienen a... O sea, lo entienden como algo solidario, como algo positivo. Hablo del gobierno, ¿eh? No, sí, de hecho, no el gobierno quiere que nosotros participemos, ¿no? Y realmente son los primeros que, después de hacer esos cambios, ¿no? en el hospital, pues nos invitaron a visitar, a arrancar otra vez con ellos el proyecto en Etiopía, concretamente, ¿no? Las realidades de los distintos países, bueno, son muy distintas, ¿no? Tienen algunos rasgos parecidos. Eso tengo curiosidad, porque hablamos de África, antes lo hablábamos también fuera desde la ignorancia bien entendida, es decir, África, vale, sí, el continente africano, X países, y entendemos que todos son, yo sinceramente, me falta en ese tema mucha información, y así que vamos a aprovechar un poquito de poder explicarnos un poquito, primero, por qué elegís esos 3 países, que os lleva a entrar allí, entiendo que hacéis un estudio de alguna manera, ¿no? Veis la realidad que hay allí, ¿por qué los elegís a pesar de las dificultades que tú me estás comentando? Y luego realmente las diferencias entre ellos 3, ¿qué destacarías, ¿no? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta, y que aprovecho esta ocasión, ¿no? Pues para poder poner en común con todas las personas que nos están viendo y que van a ver este pequeño rato, ¿no? Este ratito de conversación. Lo primero es que, bueno, África no es un país. África es un continente súper diverso en el cual hay muchísimas realidades, ¿no? Hay una realidad muy distinta, y es una cuestión que debemos tener en cuenta, ¿no? La realidad de digamos, la acción o la vida a nivel urbano, a nivel de la ciudad, y la vida a nivel rural. Todavía existe muchísima población que está viviendo en un nivel rural. Entonces, ahí se establecen unas diferencias importantes entre estas 2 realidades, ¿no? Todavía son personas que están más estigmatizadas, ¿no? Las que viven a nivel rural, porque, bueno, porque están dependiendo de bueno, pues la situación de las cosechas. Estamos viviendo hambrunas, todavía hoy hay hambrunas en Etiopía, ¿no? Lamentablemente no se habla de la situación de Etiopía en los medios de comunicación, pero bueno, pues hay que ponerlo, bueno, hay que poner en el sitio y claro, expresar esa realidad, ¿no? Entonces, por una parte tenemos esas diferencias y luego por otra parte tenemos los recursos. Es decir, los recursos naturales, por ejemplo, que tiene el Chad a nivel de energía son amplísimos, son grandísimos. Y sin embargo, todos esos recursos, ¿no? Todo ese petróleo que están extrayendo a 15 kilómetros del hospital donde nosotros estamos trabajando, en Medellín, bueno, pues todos esos recursos no están llegando, ¿no? Hacia la población. Entonces, bueno, pues realmente yo creo que hay que bueno, pues documentarlo, expresarlo y poderlo bueno, pues
comentar, ¿no? Allá donde También hay nos ayuda sentábamos. internacional, aparte de vosotros, coincidís con gente. Claro, hay un mundo de cooperación internacional en la cual, bueno, pues estamos trabajando de una manera más o menos organizada, pero bueno, con muchísima falta de recursos, ¿no? O sea que Me una de comentabas las... en un hospital antes, ¿no? Como que no tenéis agua. Sí, bueno, de hecho en el hospital de Gambo, en el hospital de Etiopía, donde estamos trabajando nosotros, bueno, como decíamos, ¿no? Actualmente ya estamos trabajando con el gobierno, ya es el propio gobierno el que está llevando las acciones bueno, pues o está llevando las acciones y la actividad del propio hospital. Bueno, pues realmente no tenemos agua, no llega no hay una capacidad de generar ese agua, ¿no? Ese agua limpia. Entonces, bueno, pues uno de los objetivos fundamentales que tenemos en marcha y que estamos poniendo, bueno, pues ahora mismo en acción es conseguir una bomba de agua que haga llegar, ¿no? Pues esa canalización suficiente para tener agua en el propio hospital, ¿no? Eso sería uno de los objetivos. Pero bueno, los objetivos son diversos, fundamentalmente centrados en la salud, centrados en la sanidad y fundamentalmente, como no, en la farmacia, ¿no? ¿Y qué proyectos habéis desarrollado hasta ahora? O sea, aparte de la instalación, viendo un poquito pues, lo que es el almacén central de medicamentos, por lo que he podido saber, y material sanitario, las salas unidosis, laboratorios de formulación magistral. Si nos quieres dar alguna pincelada bueno, de todo ese trabajo. Claro que sí. Bueno, una de las necesidades más importantes es la falta de medicamento, ¿no? Entonces, la parte de falta de medicamentos nosotros la podemos cubrir como farmacéuticos y como farmacéuticas europeos, bueno, pues generando ese conocimiento, ¿no? Y generando esas herramientas que van a ser las que van a permitir, digamos, a un largo plazo, a un corto plazo, bueno, pues podrías estar haciéndolas conjuntamente, pero generar esa acción a largo plazo siempre es involucrarlos a ellos, ¿no? Empatizar con esa realidad, no tratar de cambiar nada, sino, bueno, poner un poquito, bueno, pues ese pequeño granito de arena, ¿no? Y poquito a poco, pues ese granito de arena va a ir haciendo y va a ir generando esa masa crítica, ¿no? Ese trabajo con esas personas y va a ir creciendo. Bueno, pues ese ha sido el modelo de trabajo que hemos llevado siempre nosotros, fundamentalmente, como te digo, ¿no? A través de la farmacia, a través de transmitir, compartir, ya no expresar, sino compartir lo que nosotros sabemos que es farmacia. Y bueno, pues poder incidir en muchas personas, ¿no? Con el paso de los años, pues lógicamente, bueno, pues el proyecto se ha hecho grande y bueno, pues nos sentimos orgullosos, ¿no? de poder seguir participando, de poder seguir incidiendo en ese trabajo, en esos sitios. Y luego, cómo no, bueno, pues también dar a conocer, ¿no? Pues esas realidades. Lamentablemente, bueno, pues no se escuchan y hay que expresarlo, ¿no? Bueno, yo creo que Europa tiene que ver, es la realidad del continente africano, esa diversa pero dura, ¿no? Bueno, pues esa realidad la tiene que valorar, la tiene que conocer y el desarrollo de Europa en los próximos 100 años tiene que ser a través del conocimiento y de tener en cuenta la realidad de ese otro continente que está al lado. ¿Entiendes tú de que haría falta mucha más interacción, mucho más compromiso, mucha más responsabilidad, ¿no? Desde luego, para ayudar a toda esta gente que... La gente se va de allí porque no tiene cómo tratarse. Nadie se va de su pueblo o de su ciudad si la situación claro, está bien. Encima, ¿no? Caemos en la estigmatización de que están aquí sin ver el propio origen, ¿no? Sin ver claro. hacer un diagnóstico sin conocer mínimamente. Es decir, no hace falta saber el número de lenguas que hay en Etiopía, que son muchísimas, pero por lo menos conocer un poco, ¿no? la realidad de estas personas, y realmente son personas que se están muriendo y que está ocurriendo eso, ¿no? Bueno, por suerte hemos conseguido bueno, pues vencer el virus del ébola. Ha habido un brote de ébola durante el año pasado en Uganda, se ha vencido ese brote, ¿no? Gracias, bueno, pues por suerte, ¿no? La OMS acaba de declarar Uganda un país libre de ébola. Nadie parece que nos hayamos hecho eco y sin embargo se ha conseguido. Claro, pero todo con la voluntad no basta. Vosotros necesitáis recursos.
esos recursos, ¿de dónde salen? O sea, ¿tenéis subvenciones, tenéis ayudas a nivel estatal, a nivel internacional? Claro, porque es que si no, sería imposible, me imagino. Claro, bueno, nosotros desde la Fundación El Alto optamos a concursos, optamos a financiación tanto pública como privada, ¿no? Hay empresas que nos están ayudando, hay empresas dentro del sector farmacia, del sector salud que nos está ayudando. Pues hemos tenido hace un par de meses, bueno, pues el premio de la Fundación Quirón Salud, ¿no? Como un premio, un reconocimiento importante en Madrid. Hemos tenido también, bueno, pues el Consejo General de Farmacia a nivel nacional nos está apoyando desde hacía muchos años, y bueno, pues estos proyectos se tienen que financiar a través de estas convocatorias, y bueno, pues tratar de conseguir el máximo de fondos, ¿no? Y poder llevar esos fondos a donde realmente son necesarios y donde realmente se genera un impacto, ¿no? Parece que todo el mundo, ¿no?, tiene una cierta calidad de vida, y todo el mundo desde el prisma europeo, ¿no? Sí, y sin embargo, pues te das cuenta que la realidad es muy diversa, ¿no? Y muy distinta. ¿En qué ha cambiado tu vida a nivel personal esta andadura? Bueno, yo creo que es una forma de vida, ¿no? Yo personalmente tengo Pero la una cosa suerte es la idea que tú tengas, y otra cosa es lo que te encuentras. Y lo sabes. O sea, una cosa es decir, voy a tal y estaría bien. No lo digo desde el, ¿cómo te diría? Desde la complacencia. Pero luego estar allí y ver las situaciones que puedes contar o que me imagino que se está pasando. O sea, riesgos ver la pasas, miseria en la gente, y ver que no puedes hacer más, porque eso también tiene que haber, tiene que tener su grado de frustración. Pero eso en ti, en tu persona, ¿qué te ha aportado? ¿O en qué te ha cambiado? ¿En qué te ha hecho mejor? O pregunto, no sé. Bueno, yo personalmente no considero que me ha hecho... O sea, quiero decir, me ha aportado muchísimo. No sé si me ha hecho mejor o peor. Quiero decir, yo creo que lo importante es trabajar y luchar, ¿no? La visión del mundo, la visión del mundo, desde luego, tratar de comprender, también, ¿no? Y en ese sentido, pues me siento ves aquí de lo que un afortunado, bueno, ¿no? Y un afortunado por tratar de comprender, ¿no? Tratar de comprender qué es lo que puede mover a alguien, bueno, pues por venirse, ¿no? O para venirse a nuestro medio. Lamentablemente, luego ves eso en este país ocurre. en lo que estamos perdiendo el tiempo y discutiendo y tal, y a lo mejor se te ponen las manos en la cabeza. Pues sí, igual de cuando en cuando habría que montar algún avioncito. Bueno, y por lo menos una semana y ver la realidad de lo que hay que fuera, los gobiernos, ¿no? Y que las entender. distintas instituciones públicas pues puedan conocer, ¿no? Y puedan ver esas realidades. Yo creo que sería muy interesante. Pero al final yo creo que la clave está en eso, ¿no? En focalizar, en saber, bueno, pues elegir o tratar de elegir y ser muy perseverante, ¿no? Cualquier acción, cualquier cosa que se haga, si realmente tienes un coraje y una lucha y un compromiso, ese compromiso va a ser siempre superior a las dificultades, ¿no? Que son muchísimas. Pero bueno, quiero decir que vamos a seguir luchando, tenemos ilusión y ganas, y efectivamente, pues bueno, pues ojalá, ¿no? Las instituciones públicas apoyen. Tú sabes que Vinaca es familia, Vinaca es sociedad, Vinaca es valores, principios, amor, tal. Entrando en la parte más emocional, una pinceladita, aunque sé que a lo mejor no, la importancia de la familia, ¿no? La importancia hablábamos antes, ¿no? La gasolina para que podáis seguir adelante, la importancia porque muchas veces es lo que hablamos, tú tienes tu familia e irte también es difícil. Sí, pero claro, tener el apoyo de tu pareja... ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo tengo una mujer fantástica, ¿no? Y que me sigue y que de hecho me apoya Qué importante es eso. Y me da esa energía también, ¿no? Quiero decir que evidentemente no todos son momentos fáciles y bueno, y hay dificultades, ¿no? Pero a nivel familiar la verdad que he encontrado, bueno, pues, ¿no? Desde mis padres que ya lo habían cultivado, fundamentalmente mi madre había cultivado mucho la ayuda por otras personas, ¿no? y en otros contextos. Bueno, pues yo en mi casa siempre lo había visto.
por suerte mi mujer siempre lo había visto y creamos una familia y estamos felizmente casados, ¿no? Disfrutando de compartir todo ese trabajo. Entienden tu trabajo, entienden tu dedicación, entienden tu sacrificio. Sí, es que sería imposible, es decir, que no sería... O sea, de hecho ella me apoya y te anima, no solamente seguir, ¿no? me sigue, sino que me acompaña y me da fuerza. Y luego, bueno, pues también tenemos una hija estupenda que bueno, pues que sigue, ¿no? Con esas ilusiones y con todos esos retos. Y que ¿Quién sabe? Igual te coge el testigo. Bueno, ojalá, es decir, que ojalá sería... Ya para ir acabando, David, si te parece bien, proyectos de la Fundación, cosas que tenéis pendiente a lo mejor corto o medio plazo. Sí, bueno, nosotros tenemos un plan trianual en el cual, bueno, pues vamos a trabajar fundamentalmente, bueno, pues aumentando el cuerpo académico del trabajo que nosotros llevamos haciendo durante bueno, pues 16 años. Entonces, bueno, pues estamos trabajando en la cuestión de las tesis doctorales, estamos generando artículos, generando investigación en todo este trabajo, la resistencia a antibióticos, bueno, pues esas publicaciones, ese acceso a medicamentos, ese dotar de ese cuerpo, ya te digo, ¿no? Académico. Luego, por otra parte, tenemos una segunda línea que va a ser la de bueno, pues trabajar no solamente desde la farmacia, sino mejorar la atención médica bueno, pues a las personas, ¿no? a los bueno, pues, pacientes de nuestro hospital. Ampliar el grupo, desde luego, voluntariado. Claro, vamos a generar eso. Perdón. Otro tipo de perfiles. Fundamentalmente sanitarios, pero vamos a seguir trabajando y vamos a hacer, bueno, pues esa fortaleza y vamos a mejorar por ahí. Genial. Y luego fundamentalmente también, como no, pues bueno, pues aumentar de alguna manera potente el trabajo fundamentalmente en Etiopía, bueno, pues con el gobierno etíope a nivel regional. Entonces ya no solamente trabajando en un hospital, y en Uganda, bueno, pues fortalecer también a través de la universidad, que es uno de los partners importantes nuestros, bueno, pues ese trabajo para que poco a poco vaya llegando a más personas, ¿no? Dentro de mucha pedagogía también. Sí, poder trabajar con ellos. Genial. Pues David, yo por mi parte, si quieres algo más que comentar, que añadir, agradecerte de corazón, te lo digo, el tiempo que hayas dedicado a estar aquí en Dinacae, en esta asociación, en nuestro humilde canal. Claro, hemos aprendido muchísimo, sobre todo el ver cómo gente, bueno, el altruismo, ¿no? La solidaridad, todo a cambio de nada. Creo que eres un firme ejemplo, ¿no? Un vivo ejemplo de todo esto y no sé, solamente comentarte de que esperemos que en breve podamos estar aquí, que podamos coincidir, que no tardemos tantos años, ¿no? Que no tardemos tantos años. Bueno, y que me alegra mucho de que todo te vaya bien personalmente. Muchas gracias. Y poco más, simplemente darte las gracias. Bueno, muchísimas gracias, Javi. La verdad es que es un placer, ¿no? Siempre es un placer y pues, bueno, pues agradecer especialmente, ¿no? Que hayáis contado con nosotros y que hayáis contado con bueno, pues la acción de la Fundación El Alto, ¿no? Pues para poderlo expresar, para poderlo comentar y ¿tenéis página web, Instagram? Sí, tenemos redes sociales, fundacionelalto.es. Importante también, que la gente seguro que tiene curiosidad. Sí. ¿Aceptáis donaciones también? Aceptamos donaciones. No? Todo eso es importante. Sí, claro también, que sí. ¿no? Expresarlo y, bueno, pues darlo a conocer a las instituciones, tanto públicas como privadas, Genial. De nuestro medio. Así que muchísimas gracias por contar con nosotros y por Esta darnos... Es tu casa. David, gracias. Muchas gracias. Bueno, finalizamos la entrevista, esperemos que os haya gustado y en breve la tenemos en las redes, así que muchísimas gracias por todo. Adiós.